Clase sobre generalidades en salud. La medicina significa curar, medicar. Es el arte de ejercer la medicina. Es una ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud y las enfermedades y la muerte del ser humano. Implica arte ya que ejerce el conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la salud. Aplica al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. Es por tal que la medicina forma parte de las denominadas ciencias de la salud. Para una buena salud, la medicina y la nutrición deben tener un impacto positivo en los ámbitos del ser humano. Estos ámbitos son biológico, psicológico y social. Según la Organización Mundial de la Salud, salud se define como un equilibrio o homeostasis en las dimensiones bio-psico-sociales del ser humano. Por tanto, enfermedad hace referencia a un desequilibrio entre estas dimensiones biológicas, psicológica y social. Otros conceptos importantes que permiten definir salud según la OMS son que la salud es un derecho de todos. La salud es necesaria para la paz y seguridad mundial. La salud depende de la cooperación de todos los estados. La salud es la capacidad de poder desarrollar el propio potencial y de poder responder a los retos que se presentan, es decir, resuelve problemas. Hipócrates, originario de la isla de Kos, actualmente Grecia, 460 años antes de Cristo. Un representante médico importante de la medicina griega y la medicina romana. Genera las bases éticas de la medicina actual, ya que hace el famoso juramento hipocrático. En este se establece a la medicina como un arte. Esto le permite ser reconocido como el padre de la ética médica. Además, Hipócrates consideraba a la alimentación un elemento importante para mantener la salud. Lo podemos observar en su famoso escrito, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. De manera muy resumida, en el juramento hipocrático podemos encontrar que Hipócrates sugiere que la práctica médica se base en algunos principios, como lo son siempre hacer el bien, no realizar abortos, ayudar a los desvalidos y a los pobres, guardar el secreto profesional, enseñar y compartir los conocimientos, nunca mentir, nunca engañar, no criticar o hablar mal de los colegas, entre otros. Es importante reconocer algunas definiciones y conceptos médicos con respecto a medicina, anatomía, fisiología, patología, embriología, histología, fisiopatología, etc. Anatomía. Estudia la forma y estructura del cuerpo. Fisiología. Estudia las funciones corporales. Patología. Estudia lo referente a las enfermedades. Histología. Estudia lo referente a los tejidos. Embriología. Estudia el producto gestante desde su concepción hasta su nacimiento y desde luego a su entorno, que es el ambiente materno, es decir, todas las cualidades y características propias de la madre gestante. Fisiopatología es el estudio de los procesos patológicos, físicos y químicos que se dan en un organismo vivo durante la realización de sus funciones vitales. Estudia entonces los mecanismos de producción de las enfermedades en relación a los niveles molecular, subcelular, tisular, orgánico y sistémico,
es decir, cómo estos procesos generan enfermedad. La vida se organiza en niveles, es decir, se estructura desde partículas simples hasta partículas más complejas, anatómica y fisiológicamente hablando. Podemos empezar desde un nivel subatómico, más pequeño que el átomo, siguiendo entonces un nivel atómico, después un nivel molecular, un nivel subcelular, es decir, más pequeño de las células, como lo son los organelos celulares, siguiendo entonces un nivel celular, siguiendo el tisular, el orgánico, hasta formar un individuo. La organización de la vida, desde una partícula subatómica hasta formar un organismo, se define de la siguiente forma. Átomos son la parte más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. Moléculas es un grupo de elementos o de átomos. Organelo, una estructura subcelular con funciones y características propias. Después sigue la célula, que se define como la unidad anatómica y fisiológica o funcional del ser vivo. Después sigue el tejido, conjunto de células con funciones determinadas. Estamos hablando de un nivel tisular. Le sigue el órgano, conjunto de tejidos con una función determinada. Es el nivel orgánico. Después del órgano podemos encontrar aparatos y sistemas. Ambos pertenecen a un nivel sistémico. Aparato es el conjunto de órganos con una función determinada y el sistema es un conjunto de aparatos con una función determinada, para finalmente constituir a un individuo. Repasando los niveles de organización de la vida, iniciamos con el nivel subatómico, nivel atómico, nivel molecular, subcelular, celular, tisular o de tejido, de órgano orgánico, aparatos y sistemas y finalmente un organismo o individuo. Como ejemplos de estructuras que forman la organización de nuestros niveles, tenemos en el subatómico protones, neutrones y electrones. A nivel de átomos o elementos, tenemos los llamados bioelementos que forman parte de la vida, de nuestra estructura. Conocemos a los mayores o principales, al carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Menores porque están en menor cantidad, pero siguen siendo importantes, calcio, sodio, fierro, potasio, cloro, etc. Los oligoelementos en cantidades mínimas, pero también importantes, aluminio, flor, yodo, cobre, etc. Le siguen el nivel molecular, biomoléculas, moléculas de la vida. Son importantes sobre todo lípidos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y vitaminas. Podemos considerar orgánicas todas aquellas que contienen carbono e inorgánicas como el agua, sales minerales que están disueltas en cristales dentro del organismo. El ejemplo, la sal, carbonato de calcio. Le siguen los organelos, o estructuras subcelulares. Estas, como ejemplo, podemos mencionar la mitocondria, el retículo endoplásmico liso o rugoso, el aparato de Golgi, etc. Continuando con los ejemplos de los niveles y la organización, tenemos a nivel celular. Todo nuestro organismo está formado de células. Sin embargo, algunas de estas células tienen nombres propios y se reconocen perfectamente sus funciones. Podemos mencionar como ejemplo las células sanguíneas, que son los leucocitos, los eritrocitos y las plaquetas. Otra que podemos representar es la célula llamada adipocito, la famosa célula que se encarga de almacenar grasa. Y desde luego, células como la neurona, que tienen una forma bastante particular.
El siguiente nivel tisular o de tejido podemos mencionar los 4 principales tejidos en el ser humano, que son el epitelial, conectivo, muscular y nervioso. A nivel orgánico, como ejemplos podemos mencionar un corazón, el hígado, arteria, un bronquio, un pulmón, etc. Siguientes niveles aparato y sistemas. Como aparato podemos ejemplificar con el aparato urinario, el reproductor masculino y femenino, el aparato digestivo y el aparato respiratorio. El sistema podemos representarlo como el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema linfático, el cardiorrespiratorio y el génito urinario. Diferencia entre un aparato y un sistema. El aparato es un conjunto de órganos distintos o diferentes coordinados para cumplir o realizar una función vital. El sistema es un conjunto de órganos, pero son semejantes o con tejidos similares que cumplen o realizan una función vital. El aparato, los órganos, tienen orígenes embriológicos diferentes. En el sistema, los órganos tienden a tener el mismo origen embriológico. En el aparato, se conectan los órganos en una región determinada del cuerpo. En el sistema, sus órganos se localizan de forma general en todas las regiones del cuerpo, es decir, por todos lados. Y los ejemplos que ya mencionamos, uno del aparato sería el aparato urinario, mientras que el sistema es el génito urinario como ejemplo. La anatomía es la ciencia que se encarga de estudiar la morfología y estructura de los seres vivos, es decir, se encarga de analizar su forma, localización, distribución, relación y topografía de todos estos órganos que componen a los seres vivos. Para esto, se ayuda de los planos anatómicos, planos imaginarios, que permiten dividir y localizar los órganos. A continuación los veremos. Todos los planos anatómicos y las estructuras se localizarán o se describen en anatomía en referencia a una posición anatómica normal. La posición anatómica normal es una posición que va a adoptar el cuerpo humano, que va a estar enfrente del observador en bipedestación, es decir, de pie, con los brazos y las piernas completamente extendidos, las palmas de las manos hacia adelante, los pies juntos. Es importante hacer referencia que cualquier plano o terminología anatómica tiene que ver en una persona que estamos pensando en posición anatómica normal. Planimetría entonces es el conjunto de planos que permiten el estudio anatómico del cuerpo humano. Tenemos el plano sagital o medio, plano parasagital, plano coronal o frontal, transversal o axial y el oblicuo. Veremos cada uno de ellos. Plano sagital o medial es aquel que divide el cuerpo en dos porciones, derecha e izquierda iguales. Plano frontal o coronal es aquel que divide el cuerpo en dos porciones, una anterior y una posterior, desde luego diferentes. Plano transverso o axial es aquel que divide al cuerpo en dos porciones, una parte superior y una parte inferior, desde luego diferentes. El plano parasagital es aquel que divide al cuerpo en dos porciones, derecha e izquierda desiguales. Este plano parasagital es aquel que es paralelo al plano sagital. El plano oblicuo divide al cuerpo de forma oblicua, como su nombre lo dice, generando dos porciones, una superior y una inferior desiguales, pero con un ángulo de inclinación. Aquí podemos identificar
al plano medio o sagital, al plano coronal o frontal y al plano transverso. Conceptos importantes en anatomía. Cefálico es lo mismo que superior o craneal, es decir, arriba. Caudal es sinónimo de inferior, es decir, abajo. Ventral es igual a anterior, adelante. Dorsal es igual a posterior, es decir, atrás. Se le conoce como medial o aquel que es cercano a la línea media. Lateral a aquel que esté alejado de la línea media. Proximal, cercano a su punto de origen. Próximo y distal, lejano de su. Los seres humanos tenemos un músculo conocido como diafragma. Este se encuentra dividiendo la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El diafragma es un músculo de la respiración, ya que es importante para que se realice con éxito este proceso. Podemos dividir el abdomen en cuadrantes. Si trazamos una línea que va desde el apéndice gifoides del esternón hacia abajo y otra línea que va en el reborde de las costillas, encontramos entonces cuatro cuadrantes. Un cuadrante superior derecho, superior izquierdo y desde luego cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. También reconocemos regiones, región epigástrica, región periumbilical alrededor del ombligo y la región pélvica. Otra forma de dividir el abdomen en regiones es trazando 4 líneas A, B, C, D. A y B son líneas verticales de cada lado que corresponden o van desde la línea clavicular media hacia abajo, del lado derecho y del lado izquierdo respectivamente. La línea C, que va a atravesar, es la línea subcostal, pasa por el borde inferior de las costillas. Y la línea D, que es una línea transversa inferior que se traza entre los tubérculos de las crestas ilíacas, de tal manera que se forman estas 9 regiones en el abdomen. De acuerdo a estas líneas ya trazadas y a estas regiones del abdomen, podemos reconocer de en medio, de arriba hacia abajo, el epigastrio, el mesogastrio o región umbilical y el hipogastrio. Si nos vamos al lado derecho, de arriba hacia abajo, tenemos el hipocondrio derecho, el flanco derecho y la fosa ilíaca derecha. Ahora del lado izquierdo, de arriba hacia abajo, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Con respecto a enfermedades o patologías, existe una extensa clasificación. Aquí menciono algunas de las que veremos en clase y a continuación vamos a definir cada una de ellas. Enfermedades idiopáticas, aquellas en las cuales se desconoce su causa. Genéticas, son aquellas asociadas a algún trastorno en los genes. Hereditarias, tienen que ver o se asocian a patrones de herencia. Congénitas, son aquellas que están presentes desde el nacimiento. Adquiridas, se obtienen en un momento de la vida. Infecciosas, aquellas debidas a algún agente infeccioso. Enfermedades autoinmunes son aquellas debidas a la falla del sistema inmune. El organismo crea anticuerpos que afectan estructuras propias.
Venéreas son aquellas contagiadas por medio de relaciones sexuales. Crónicas son enfermedades de larga duración y evolución, por lo general de presentación lenta. Agudas son aquellas con un inicio y un fin claramente definidos, de corta duración. Generalmente se considera que su duración es menor de 3 meses. Degenerativas, enfermedades en las cuales la función, estructura de los tejidos u órganos afectados empeora con el transcurso del tiempo. Metabólicas, enfermedades en las que existe un trastorno del metabolismo. Y las asintomáticas, aquellas en las que no se presentan síntomas. Existen las enfermedades nutricionales debido a trastornos en el proceso de nutrición, las endócrinas debido a trastornos en la funcionalidad del sistema endocrino, las mentales, que son enfermedades o trastornos mentales que impactan el pensamiento, sentimientos, estados de ánimo y comportamiento. Estas pueden ser ocasionales o duraderas, es decir, crónicas, y pueden afectar la capacidad de relacionarse con los demás y la funcionalidad de cada día. Las enfermedades traumáticas debido a traumatismos o golpes, las iatrogenias. Una iatrogenia es un daño, desde luego no deseado ni buscado en la salud, que es causado o provocado como un efecto secundario inevitable por un acto médico. Las enfermedades psicosomáticas son aquellas que tienen un origen psíquico y que tienen una influencia en lo somático, es decir, en el cuerpo. Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos, bacterias, virus, protozoos, hongos, y por sus toxinas, y son transmisibles, es decir, son contagiosas. Las enfermedades infecciosas, de acuerdo a su agente patógeno causal, podemos clasificarlas en bacterianas, que se tratarían con antibióticos, virales, que se tratan con antivirales, fúngicas, que se tratan con antifúngicos, y las parasitarias en general. Dentro de estas estamos hablando de todas aquellas que no entran dentro de bacterias, virus y hongos, se tratan con antiparasitarios. Mencionaremos algunos ejemplos de estas enfermedades infecciosas de acuerdo a su agente etiológico. Las bacterias, por ejemplo, podemos mencionar la tuberculosis, el cólera, la sífilis. Dentro de las virales podemos hablar del herpes, el sida, el catarro común. Dentro de las fúngicas, la tiña, candidiasis, pie de atleta. Algunas parasitarias, fuera de la clasificación anterior, están las amibiasis y la pediculosis o piojos. Más adelante hablaremos de estas. Es importante reconocer cuál es el contenido de una historia clínica dentro de medicina. Tenemos primero, y en este orden, la ficha de identificación. En la ficha de identificación podemos encontrar datos importantes personales, el nombre, el estado civil, la edad, dirección, teléfono, todas esas que identifican propiamente a cada persona. Le siguen los antecedentes personales no patológicos. Estos antecedentes tienen que ver con los hábitos propios de cada individuo, es decir, su alimentación, qué contenido, cuántas veces come, algunos hábitos, por ejemplo, de tomar, de fumar, de salir, e incluso su religión, el deporte que practica, cuánto tiempo, etc. Le siguen los antecedentes heredofamiliares. Estos antecedentes se preguntan siempre y son de importancia debido a que se reconocen algunas enfermedades o patologías que se presentan en los familiares.
Hay importancia porque hay enfermedades que tienden a ser hereditables, tienen una gran carga de herencia. Desde luego se debe de reconocer qué tipo de enfermedad, qué persona de la familia lo padece, vaya qué lazo consanguíneo existe, si incluso hay familiares finados o que han muerto, hay que reconocer a qué edad, bajo qué circunstancias de la enfermedad y qué relación tenían. Los antecedentes personales patológicos corresponden a todas las enfermedades que la persona o paciente ha presentado de manera cronológica. Se deben de anotar, conocer las fechas en que se sucedió y los eventos correspondientes. Siguen los antecedentes gineco-obstétricos, que desde luego son mucho más amplios en una mujer. En la mujer se pregunta cuándo fue su menarca, es decir, su primera regla, si sus ciclos son normales o qué características presenta. Dentro de los obstétricos hay que mencionar si tiene cesáreas, partos, embarazos, abortos, etc. E incluso la vida sexual de la persona que se está investigando. Le siguen el padecimiento actual. El padecimiento actual tiene que ver a la razón por la cual se busca al profesional de la salud para tratar una enfermedad, para bajar de peso, etc. Es cuando el paciente te dice qué signos y síntomas refiere, por qué está ahí contigo para que tú lo trates. Le sigue el cuadro clínico, muy pegado del padecimiento actual. Es entonces cuando se preguntan ciertas características o sintomatologías presentes de lo que el paciente está haciendo referencia. Le siguen los estudios diagnósticos. Son todos esos estudios diagnósticos previos que se ha hecho ese paciente o aquellos que se van a pedir en un futuro para poder dar con el diagnóstico correcto. Le sigue el tratamiento. Es esa medida que toma el médico o el profesional de la salud para resolver la situación del paciente, usando recetas, dando una dieta, haciendo una intervención de acuerdo a cada profesional de la salud. Y finalmente el pronóstico. El pronóstico tiene que ver a cómo le va a ir a ese paciente. No es que le digas bien o mal nada más, sino que bien bajo ciertas circunstancias o mal bajo estas otras.